buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Cátedra de Integración de Funglode, que es la fundación del presidente Leonel Fernández y la Corporación Escenarios de Colombia, que es la corporación que yo presido en términos internacionales. Esta es una segunda vida que le damos a la cátedra que hemos venido trabajando desde hace algunos años con las dos fundaciones y que antes tenían una referencia iberoamericana, en desarrollo de las cuales se celebraron eventos relacionados con la infraestructura, la tecnología y las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. En esta oportunidad hemos agregado adicionalmente a las fundaciones una importante red de universidades de República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de Chile, la Red de Universidades Públicas y la UTEM, de Argentina, la Universidad del Rosario, de Colombia, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad del Rosario, la Universidad Sergio Arboleda, Unitécnica, la Universidad Libre y la de Antonio Nariño. Para esta para este lanzamiento de la cátedra que queremos hacer, hemos escogido el tema de lo que va a ser la región en la pospandemia. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Y hemos invitado a este conversatorio tanto a la doctora Alicia Bárcenas. Ella es la directora de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Una mujer ampliamente conocedora y conocida en la región, bióloga mexicana, quien ha convertido realmente la CEPAL en el cerebro de la región, al cual tenemos que recurrir cuando queremos saber qué está pasando. Mil gracias, Alicia, por acompañarnos. Y por supuesto vamos a estar el presidente Leonel Fernández y yo en este conversatorio inicial. ¿Por qué escogimos el tema de la pandemia? Porque sin duda esta es la primera crisis global que está viviendo la región en muchísimos años y por sus propias características es una crisis agresiva, es un enemigo invisible, muy agresivo, que nos llegó y nos tomó a todos por sorpresa, porque no estábamos preparados para un enemigo biológico, estábamos preparados para una crisis relacionada con el calentamiento global, con un desastre nuclear, pero nunca pensamos que la amenaza pudiera llegar por este tema biológico y tampoco estábamos preparados para recibirlo. No estaban preparados los sistemas de salud que habíamos venido privatizando lamentablemente, no estábamos preparados en el campo de la investigación científica porque hemos venido abandonando la investigación como parte del Producto Interno Bruto y por supuesto tuvimos que enfrentar con una gran improvisación estas primeras etapas de la pandemia. El virus ha sido implacable con la región. Tenemos más de una gran cantidad de contagiados, ya precisaremos las cifras, pero me llama la atención simplemente esta. En un top 12 que hicieron recientemente sobre los 12 países que tenían mayores niveles de fallecidos por cada 100,000 habitantes, hay 6 que son de América Latina, en orden de importancia, en orden de cifras. Perú está en el primer lugar, Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá. Quizás antes de terminar con esta breve introducción, diríamos que el Caribe podría ser como una de las regiones menos afectadas, sobre todo el Caribe insular, tal vez por las posibilidades que tienen de controlar el virus, su llegada, su transporte, etc. Sin embargo, las cifras económicas reflejan que ha sido víctima la región de otro tipo de virus. Y es que la región, como decía con muy buen fundamento Leonel en una exposición, la región tiene un modelo distinto, el modelo
La región Caribe es distinto del modelo latinoamericano y es un modelo que hace énfasis en servicios. Y precisamente lo que se ha afectado son los servicios, servicios como el turismo, los servicios financieros, las comunicaciones. Quizás haya dos aspectos positivos que la hacen diferente de la región hacia la pospandemia, y es que no se ha afectado tanto el nivel de remesas como nosotros pensábamos que se podría haber afectado. Hay un estudio que demuestra que la solidaridad de la gente que vive afuera, cuando hay dificultades en estos países, como pueden ser dificultades relacionadas con desastres naturales, por ejemplo, o en este caso con esta crisis biológica, la gente que vive afuera tiende a ser más solidaria aún con los que viven localmente y por lo menos hacen un esfuerzo en no disminuir las remesas, que es lo que muestran las cifras, que las remesas no han caído como se esperaba. Y la otro tema que puede haber sido favorable es que también ha caído el precio del petróleo y todos sabemos que para el Caribe es una cuestión de vida o muerte precisamente el tema del petróleo y los precios del petróleo, la factura petrolera. Para examinar esa situación, este diagnóstico inicial, pues vamos a tener una metodología que ya hemos acordado con mis compañeros de panel. Vamos a hacer primero unas exposiciones de unos 5 o 6 minutos, las van a hacer ellos, yo ya hice la mía, lo mismo Alicia, y posteriormente estamos en capacidad de, después de unas contrapreguntas, de recibir, después de unos comentarios de ellos a las contrapreguntas, de recibir a través del chat algunas preguntas que puedan hacer ustedes, los que hoy nos están acompañando. Sin más prólogo, quiero entonces darle la palabra a Leonel. Yo le haré una señal para que redondee sus ideas. Leonel, en tu condición de anfitrión, alguna vez iniciaste esto diciendo que en el Caribe ha comenzado todo. Por favor, comienza. Sí, muchas gracias, Ernesto. Un gran honor de nuevo poder compartir este escenario con usted y con nuestra querida amiga Alicia, a quien tanto admiramos y respetamos, ¿verdad? Y bueno, ciertamente este fenómeno del coronavirus o COVID-19 ha sido un fenómeno totalmente inesperado. Como consecuencia, una sorpresa frente a la cual no estábamos preparados en ninguna parte de América Latina y por supuesto no lo estábamos en el Caribe. Lo que vemos es que este fenómeno de carácter global tiene un impacto en la salud, un impacto en la economía y en lo social de nuestros pueblos. De manera que se trata de una crisis de múltiples dimensiones que no ha tenido su origen en América Latina, sino que ha tenido su origen en el mundo asiático, en el mundo desarrollado asiático, específicamente en China, se extiende por los países de Asia, llega a Occidente, pero en primer lugar llega a los países desarrollados, en Europa, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, y se instala luego en la primera economía del mundo, los Estados Unidos, que ha sido el país más impactado por esta crisis sanitaria del coronavirus. Y luego se ha ido paulatinamente extendiendo hacia el resto de América Latina en mayor o menor grado. Vemos que el coronavirus realmente ha circulado a distintas velocidades. Primero en los países con mayor nivel de conexión internacional. Y por esto, Europa ha sido más afectada que África. Aquí, por ejemplo, la República Dominicana ha sido más afectada que Haití. Es decir, los países con mayor nivel de exposición internacional han sido más afectados que aquellos que están más aislados internacionalmente. Los países que están vinculados al turismo, por ejemplo, han tenido mayor nivel de impacto desde el punto de vista sanitario y por tanto económico que los países que no. Y esta es una característica muy interesante de la actual situación de la pandemia del COVID-19, porque lo que conocíamos antes es que el tema del cólera, el tema del ébola, eran más bien enfermedades bacteriológicas surgidas en países subdesarrollados como los países africanos. Aquí se trata de un virus que nace en un país desarrollado, en la segunda economía del mundo, y donde más ha impactado es en la primera economía mundial. Entonces, es un
fenómeno, digamos, muy singular. Ya lo tenemos en América Latina, ya lo tenemos en el Caribe, y por supuesto nuestra reacción ha sido igual que en la mayoría de los países. Esto ha implicado necesariamente para poder dar una respuesta al problema de la salud, hemos tenido que adoptar políticas de confinamiento, políticas de distanciamiento social, y esto ha generado una virtual parálisis del aspecto económico. Y en la economía, por consiguiente, ha habido, y estoy seguro que Alicia lo explicará con mayor brillantez que lo que le podamos decir nosotros, pero la reacción inmediata en el plano económico ha sido una contracción brutal, ¿no? Creo, Alicia, que se está previendo para América Latina una contracción de por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto. Y con este tema de la contracción puesto, el desempleo está creciendo, cierre de empresas, y se ha impactado también en el ámbito de la economía informal. Los gobiernos han respondido aplicando políticas contracíclicas de aumento del gasto público, aplicando políticas de protección social a los hogares, a los sectores de la economía formal, trabajadores que han sido impactados por suspensión de los contratos de trabajo, y por consiguiente se paga una parte de sus salarios. En otra, pues se trata de aplicar políticas, digamos, de protección a los hogares, políticas que vayan en favor del mantenimiento de la salud, y todo esto ha conllevado un aumento del gasto público conjuntamente que ha habido una disminución de los ingresos. Y por tanto, ese contraste entre caída de los ingresos fiscales y aumento del gasto público está generando una situación de gran desafío para mantener la estabilidad macroeconómica y poder reactivar el crecimiento en el futuro inmediato. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, en lo inmediato los gobiernos han reaccionado colocando bonos en los mercados internacionales. Eso implica, sin embargo, un aumento de la deuda. Y ese aumento de la deuda no es sostenible en el largo plazo, sobre todo si tomamos en cuenta que antes de la pandemia la situación económica mundial no era precisamente adecuada. La crisis financiera global del año 2008, que se convirtió en una gran recesión global, también tuvo un impacto económico severo, y en algunos lugares, aplicando políticas de austeridad, generó problemas sociales que se reflejaron políticamente en una reconfiguración del mapa político electoral en muchos países. La pandemia llega cuando aún no nos hemos recuperado del impacto de la crisis financiera global que se ha extendido durante una década, y eso representa, por consiguiente, para nosotros mayores desafíos. Muchas gracias, Leonel. Sin duda, la persona que ha estado más cercana de este tema, como lo planteaba Leonel, ha sido Alicia. Ya volveremos un poco sobre el tema de la financiación como salidas de la crisis. Un poco la pregunta inicial para Alicia es si ha encontrado diferencias fundamentales entre las subregiones de América Latina, y si se puede decir que hay unos que están en mayores dificultades, no solamente estuvieron durante la pandemia, sino están más o menos preparados como para encarar la pospandemia, que es el tema que nos preocupa hoy. Bienvenida, Alicia, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Ernesto. Un gusto realmente poder estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, primero que nada, yo quisiera presentarles a ustedes algunos mensajes que me parecen muy importantes que tengamos muy claros de esta pandemia. Primero que nada, por supuesto, esta es una crisis de oferta y de demanda. O sea, no solamente ha impactado los ingresos, la demanda agregada, ¿verdad? Es decir, el consumo, las exportaciones, la inversión, y también ha afectado la capacidad productiva porque efectivamente hay un cierre de empresas por el confinamiento, un poco autoinfligida. Los efectos de la pandemia van a ser de mediano plazo. Eso me parece que es muy relevante decirlo porque no podemos ir hacia políticas de austeridad. Tenemos que retomar los niveles de actividad económica a niveles precrisis, va a tomar varios años, va a ser mucho más lento que en la crisis subprime. En la crisis subprime, nosotros, la región se recuperó en el 2009, la caída fue del 2%, pero sin embargo en esta crisis estamos hablando de una caída del crecimiento de 9,1%, y eso es muy grave, es la peor crisis en 100 años.
Y además el PIB per cápita, que es de 9,9 este año, va a ser igual al 2010, una década perdida en materia de PIB per cápita. Y vamos a tener un desempleo de 44 millones de personas, el mayor aumento desde la crisis financiera global. La pobreza llegará a niveles de 2005, 230 millones de personas, con un retroceso de 15 años, o sea, más de una década perdida, y la pobreza extrema alcanzará 96 millones de personas con un retroceso de 30 años. Y todo esto, estas estimaciones que hemos hecho, se basan en si no tiene ningún efecto las medidas que se han tomado. Ahora, tu pregunta es, bueno, pero quisiera decir eso porque me parece que es muy importante aclarar que vamos a requerir de mantener una política fiscal expansiva, obviamente en un marco de sostenibilidad. ¿Quién va a financiar este tema? Esa es la gran pregunta. ¿Y quién ha podido enfrentar mejor esta crisis? Una fuerte caída de demanda agregada, como yo decía, en la tasa de inversión, en el consumo privado, en el volumen de las exportaciones. Hay países que han tenido un mejor desempeño, por ejemplo, en exportaciones. México tiene un mejor desempeño en exportaciones, nada menos y nada más que por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sudamérica tiene graves problemas, es una de las subregiones que más cae, y cae precisamente porque también han caído los precios de las materias primas. La región de América del Sur en su conjunto, tiene una caída de menos 9,4, más del promedio que estamos nosotros estimando. América Central y México tienen una caída de menos 8,4%, menos del promedio. Ahora, la caída de Sudamérica tiene más que ver con el contexto externo que con el interno. Es decir, en Sudamérica hay economías que tienen una política macroeconómica bastante estable, ¿verdad? Con algunas excepciones, por supuesto, que tienen acceso a los mercados de capitales, que tienen una deuda externa relativamente baja, con algunas excepciones, ¿verdad? Dos en particular, Argentina y Venezuela, pero en realidad estamos hablando de una subregión muy dependiente de materias primas, de los precios de los commodities y de lo que está pasando en China. China, sorpresivamente, se va a recuperar en el segundo trimestre de este año, tiene una recuperación de 3,2%, buena noticia, está anunciando grandes inversiones que van a requerir materias primas de nuestra región. Pero volviendo a tu pregunta, el Caribe tiene una caída muy fuerte, de menos 5,4%, con Guyana, y de menos 7,9% sin Guyana. ¿Y por qué Guyana? Porque Guyana es la gran productora de petróleo. Pero yo lo que te quiero transmitir en estas palabras introductorias que tú me haces el favor, es decir, que va a haber un cierre de 2,7 millones de empresas formales, micro, pequeñas y medianas, y estamos hablando, ahí es donde está la crisis de oferta, ¿verdad? Porque es la capacidad productiva la que tiene graves problemas. Y creo que es muy importante hablar de que estamos en una región donde la informalidad laboral es muy alta. Estamos hablando de 159 millones de personas, de 54% de informalidad. Entonces ahí tenemos un gran problema. Quería referirme rápidamente a los esfuerzos fiscales que están haciendo nuestros países, que es importante destacar. Son esfuerzos promedio de 4,1% del PIB y esfuerzo fiscal, y garantías estatales de crédito de hasta 10% del PIB. Ahora, ha habido colocación de bonos soberanos en mercados internacionales por 29.400 millones de dólares, uso de fondos soberanos en Chile, Colombia, México, Panamá y Trinidad y Tobago, estos países que tienen acceso a los mercados de capitales, y financiamiento de instituciones de crédito por 22,000 millones a 17 países por parte del Fondo Monetario Internacional. Hay 4 países que tienen líneas de crédito flexibles, como Chile, Colombia, México y Perú. Pero la verdad, creo, y con esto voy cerrando, querido Ernesto, que el desafío más grande que tiene la región es cómo vamos a mantener una política fiscal expansiva en un contexto de mayor endeudamiento. Y segundo, cómo lograr que las medidas monetarias convencionales y sobre todo las no convencionales para expandir la liquidez se puedan mantener. Y ahí me referiría a que lo que requerimos es, por un lado, subir la recaudación tributaria, pero sobre todo eliminar los espacios de evasión y elusión fiscal, y reorientar los gastos tributarios
Y como tú y yo hemos hablado, ¿verdad? Imponer un impuesto a las grandes corporaciones multinacionales, que se está hablando de esto a nivel internacional, pero sobre todo lo que más se requiere es solidaridad en la cooperación internacional para que haya una emisión de derechos especiales de giro y podamos tener mayores reservas. Hay que redistribuir la liquidez. Hay liquidez en el mundo, mucha liquidez. Los países desarrollados aumentaron la liquidez de 7 a 20%, Estados Unidos al menos y Europa también. Entonces lo que requerimos es que la liquidez venga a los países emergentes y eso puede hacerse a través de derechos especiales de giro, medida 1. 2, alivio de la deuda, ¿verdad? No solamente alivio, en el Caribe estamos proponiendo un alivio de la deuda del 12% de su deuda total, que son 7,000 millones de dólares, para crear un fondo de resiliencia. Y en el Centroamérica y en los países altamente deficitarios, proponemos que se alivien los intereses, el pago de intereses. Es 2.7% del PIB, el monto que tienen que pagar cada año los países, al menos, y es superior al gasto que están haciendo en salud. Me quedo ahí, querido Ernesto, sé que tendría muchas más cosas que decirte, pero sé que el tiempo es limitado. Muchas gracias, Alicia. No, pues has puesto sobre el tapete los temas más importantes. Ahora en la reunión previa que tuvimos, Leonel casualmente hablaba de la necesidad de retomar el tema de la cooperación internacional. Ha sido muy pobre la cooperación internacional durante la pandemia. Los países se han comportado muy egoístamente, diría yo. Cada país tratando de defender. Yo entiendo que aquí hay un dilema entre supervivencia y convivencia, pero estas retóricas que hacíamos sobre la cooperación internacional, lamentablemente no se ha visto ni siquiera en la parte física de equipos y de medicamentos, especialmente para los países más necesitados. Es probable que tendremos que acordarlo con Leonel, una de estas cátedras será seguramente sobre el tema financiero y las muy importantes consideraciones que haces, así es que creo que has quedado comprometida para una mesa donde la cual a mí me gustaría tal vez que Leonel expusiera muy brevemente en este segundo bloque en el cual queremos hablar de salidas de la pandemia, que él expusiera un poco cuáles sus ideas que tiene sobre la cooperación. Y quisiera ponerle igualmente un dilema en el cual estamos todos comprometidos, y es que se hablaba mucho de que el dilema era entre vidas o economía, ¿qué salvábamos, si las vidas o la economía? Yo creo que en el caso de América Latina es un falso dilema, porque tenemos un 56% de trabajadores en el sector informal a los cuales no se les puede encerrar en una casa diciendo que el dilema es estar en la casa o estar produciendo. Sobre esas dos premisas quisiera que Leonel hiciera algunas consideraciones, por favor. Sí, cómo no, Ernesto. Escuchando a Alicia, por supuesto, presentándonos las estadísticas de la situación en la región, uno se da cuenta de la gravedad del tema, ¿no? Del impacto que esta pandemia del coronavirus ha tenido en el comportamiento de la economía regional y cómo incluso hay que variar continuamente las proyecciones. Inicialmente había visto que se proyectaba que la caída sería para América Latina de 5,5% y Alicia nos aclara que no, que es más, que será de menos 9,1%, la contracción que tendremos en la región. Aquí mismo para República Dominicana, inicialmente CEPAL había proyectado crecimiento cero. Y dentro de lo que está ocurriendo en toda la región, hablar de crecimiento cero generaba un aplauso. Ahora resulta que República Dominicana tendrá una contracción de menos 5,5%. Y tendremos un déficit fiscal para este año de un 9%. Y lo que está ocurriendo aquí, pues obviamente se refleja en otros muchos países de la región. De manera que las cifras están resultando más sombrías de las que en principio habíamos creído ya finalizando el año. Ahora, obviamente que no hay solución al problema que estamos atravesando hasta que no aparezca la vacuna, porque lo que desencadena el tema económico es el tema sanitario. Y en la medida en que el tema sanitario no encuentre solución, estaremos en una situación de incertidumbre. Vivimos en una época de incertidumbre porque justamente no encontramos la solución sanitaria que nos permita la reactivación económica sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de contratiempo, que es la tensión
a la que tú haces referencia, Ernesto, esa tensión entre salud y economía. Se quiere reactivar, se quiere abrir de nuevo, pero resulta que ha habido malas experiencias. Mientras hablamos, Madrid está de nuevo en una situación de confinamiento, luego de que se intentase abrir la economía. Lugares en Francia, empezando por Marsella, Lyon, están hoy día en una situación de confinamiento. En Nueva York, que se suponía ya había superado todo, Brooklyn y Queens, hoy día están en una situación de confinamiento. De manera que no se sabe con certeza si se puede avanzar hacia una situación de apertura de la economía cuando todavía el tema sanitario no está resuelto. Por tanto, hay una situación de incertidumbre total que ha alcanzado hasta al propio presidente de los Estados Unidos, que negaba la importancia que tiene el coronavirus y ahora él mismo ha sido víctima. O como ocurrió en Brasil con el presidente Bolsonaro, que también se mofaba de que esto es una gripe ligera y demás, y también fue víctima. O con Boris Johnson, ¿no? Allá en el Reino Unido, igual, quería minimizar el impacto del coronavirus y también resultó ser un paciente del coronavirus. De manera, nadie está exento, todo el mundo puede ser afectado por esta situación y es lo que genera la incapacidad para saber cómo terminará. Pero viene la otra parte de su pregunta, Ernesto, ¿verdad? ¿Cómo salir de esto? Alicia ha dicho, tenemos problemas de corto plazo, pero esto es un tema de mediano plazo, lo que significa que será más grave que la situación que nos antecede de la gran recesión global. Y si es un tema de mediano plazo y no encontramos la manera de financiamiento, resulta entonces que el panorama regional resulta complicado de distintos puntos de vista. Lo será desde el punto de vista social, aumento de pobreza, aumento de desempleo, retorno de la pobreza extrema, pero también del punto de vista político. Porque desde el punto de vista político tendríamos una situación, yo diría, de inestabilidad política crónica que va a erosionar la estabilidad democrática de América Latina. Y por tanto ese futuro también resulta políticamente incierto. Ya decíamos cómo la crisis financiera global generó una reconfiguración del mapa político electoral en Europa. Todo el que estaba en el poder en el año 2009, con excepción de Angela Merkel, perdió el poder. Si estaba la socialdemocracia, llegó la derecha. Si estaba la derecha, llegó la socialdemocracia o el populismo extremista. Pero hubo una recomposición de todo el escenario político europeo como consecuencia de la aplicación de políticas de austeridad. En el caso actual, hubo mucho optimismo cuando se supo de la reunión del G20 para determinar cuál sería la política de cooperación frente al mundo en desarrollo, ¿verdad? Y se consideraba que así como se está aplicando políticas agresivas en Estados Unidos y en Europa, en términos de políticas monetarias y políticas fiscales para contener la propagación del virus y evitar el colapso total de la economía, que esa misma política agresiva, contracíclica de Estados Unidos y en Europa, Estados Unidos con la emisión de 5 trillones de dólares, en Europa, la Unión Europea, 1.3 trillones de dólares para repartirse en 27 estados, lo que nos están diciendo es que con excepción de China, Estados Unidos y Europa, ningún estado nacional está en condiciones por sí mismo de poder resolver este problema que tiene un carácter de naturaleza global. Yo diría que frente a una crisis global se requiere una respuesta global y esa respuesta global no está dada porque la retórica elaborada por el G20 de optimismo no ha sido llevada a la práctica. No hay una recapitalización de los organismos multilaterales. No hay políticas flexibles de concesión de préstamos, de eliminación de deuda, como decía Alicia, de replanteamiento de esa deuda, de disminución de intereses, de reprogramación a más largo plazo. No se ha dado en la práctica. Y resulta que si es una crisis de mediano plazo y no se ve claro el financiamiento internacional de cooperación que pueda venir, entonces en realidad es una situación calamitosa la que se presenta en el porvenir de la región. Gracias, Leonel. Sin duda, estamos frente a una gran cantidad de interrogantes, pero quizás hay una reflexión, hay dos reflexiones que quiero poner sobre la mesa que de alguna manera sintetizan este proceso de reflexión que debe hacer el mundo hacia adelante. El primero ya lo planteó Alicia muy bien. ¿Quién va a pagar la factura de la pandemia? ¿Quiénes van a pagar los costos
de la pandemia, los costos productivos, los costos en materia de pobreza, en materia de menos productividad, porque no pueden ser las víctimas de la pandemia los mismos que paguen los costos. Aquí tenemos que idearnos un sistema distinto de financiación de la pospandemia para no recargar sobre las víctimas de la pandemia nuevamente la financiación de ella con sacrificios de salarios, sacrificios de pensiones, con impuestos indirectos, con refinanciaciones con altos intereses. Esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es que todo esto que hemos vivido, ya casi con 1 millón de muertos que está produciendo la pandemia en el mundo, no puede terminar en que volvamos a lo mismo. Aquí tenemos que salir para otra cosa, tenemos que salir para algo distinto. Sobre ese par de reflexiones yo quisiera consultarle a Alicia cuáles son tus opiniones sobre esas dos grandes cavilaciones que le deja a uno esta crisis tan fuerte, tan agresiva y tan súbita. Muchas gracias, Ernesto, y muy oportuno para mí, porque nosotros hemos hecho propuestas muy concretas para conectar la emergencia con la recuperación. El corto y el mediano plazo empiezan en el mismo día, pero aquí lo que hagamos en el corto plazo tiene grandes repercusiones. Propuesta 1. Nosotros necesitamos un ingreso básico de emergencia por al menos 12 meses, y ese ingreso básico tiene que ser un equivalente a una línea de pobreza que en la región es promedio $150 y tiene que ir a todas las personas en situación de pobreza 230 millones. Segundo, ampliación de plazos y periodos de gracia en los créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros hemos calculado cuánto pueden costar los subsidios a estas empresas, se tienen que alargar los periodos de gracia a estas empresas, no podemos perder capacidad productiva. Tercero, hemos propuesto una canasta básica digital. Tenemos 40 millones de hogares en la región que no están conectados digitalmente, ¿eh? Y esto sí es grave, porque hoy todo se ha movido a la teleeducación, al teletrabajo, a lo que estamos haciendo ahora. Tenemos 40 millones de hogares no conectados. Eso significa que 46% de los niños y niñas entre 5 y 12 años no tienen acceso al teletrabajo. Y la canasta básica digital que estamos proponiendo tiene un costo de 1% del PIB y se refiere a una laptop, a un iPhone y a una conexión barata de Internet. Y además, creo que esto puede ayudar muchísimo. Otra propuesta muy importante es precisamente políticas fiscales y monetarias no convencionales. Es el momento de Keynes. Estamos en un keynesianismo total. Y ahí creo que requerimos, porque lógicamente la deuda va a aumentar, el déficit fiscal. ¿Y quién va a pagar? Vamos a ver. Primero que nada tiene que haber solidaridad internacional y ahí hay esta iniciativa de Costa Rica que se llama FACE, Fondo para aliviar las consecuencias del COVID económicas, y es una propuesta donde los países desarrollados que tienen liquidez pongan 516 mil millones de dólares sobre la mesa para un crédito de largo plazo, sin condicionalidades y sin remitirse a si son de renta media o de bajo ingreso. Porque el G20, desgraciadamente, en esta iniciativa de suspensión de la deuda y de intereses, está concentrándose en los países de bajo ingreso. Y nosotros somos una región de renta media y se tiene que suspender la graduación. Lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, que Estados Unidos dice que lo va a sacar de ser país en vías de desarrollo porque ya entró a la OCDE, así como si mágicamente tu desarrollo se resolvió porque tienes un PIB per cápita promedio que no te dice nada del desarrollo. Entonces, tiene que haber alivio de deuda, pago de intereses, tiene que haber planes de recuperación, querido Ernesto, y yo creo que esos planes de recuperación, y yo voy a dar algunas pautas de dónde creo que deben estar orientados. Nosotros en CEPAL estamos haciendo un documento que presentaremos a finales de este mes en nuestro periodo de sesiones, en donde 1, transición energética, renovable, eficiente, con menor huella ambiental, más empleo y con insumos producidos regionalmente. 2, la conectividad digital y movilidad pública eléctrica.
3, la integración regional. No podemos renunciar a la integración regional de infraestructura, de agroindustria, de farmacéutica. Somos una región de 650 millones de habitantes. No podemos no estar integrados. Y el fortalecimiento de la economía del cuidado, Ernesto. Las mujeres, no pueden seguir las mujeres subsidiando a toda la sociedad. Son las que cuidan a nuestro legado, los adultos mayores, nuestro futuro, los niños y niñas, y el medio ambiente. Y desde luego una recuperación agroecológica con biodiversidad. Y por último, yo creo que la región requiere revisar sus pactos políticos y sociales. Bueno, no queremos regresar a donde estábamos antes, queremos ir a una protección social universal, progresiva, redistributiva y a un mundo con mayor igualdad y mayor sostenibilidad ambiental. Muchas gracias, Alicia. Pues planteas inquietudes muy pertinentes y sobre todo muy prácticas, porque creo que no nos podemos en este momento dar el lujo de disquisiciones retóricas y de abstracciones conceptuales. La región está esperando respuestas claras, la renta básica, la refinanciación de la deuda, el tema de una vacuna accesible universalmente, son reivindicaciones muy prácticas y muy concretas que creo que son las que están esperando los que nos están escuchando. Ahí tenemos dos preguntas. Hemos seleccionado dos preguntas, nos han llegado muchísimas, yo estoy aquí colapsado con el chat, pero yo quisiera seleccionar dos para los que nos están escuchando. Hay varias que tienen relación, Alicia, con el tema de las mujeres. Parece, y yo creo que es una realidad, que el sector de las mujeres ha sido uno de los más afectados por la pandemia, no solamente por aspectos económicos, también por el tema de la violencia intrafamiliar, la doble jornada, ha subido la tasa de divorcios, la economía del cuidado que planteas muy bien, de alguna manera está afectada. No sé si quisieras elaborar con estos minutos que nos quedan, elaborar un poco sobre esta inquietud que la han presentado varias mujeres de las que nos están escuchando y viendo. Con muchísimo gusto. Es muy importante el tema de las mujeres. Nosotros estamos sumamente preocupados en CEPAL porque la tasa de pobreza va a aumentar más en las mujeres que en los hombres. Vamos a tener 118 millones de mujeres en pobreza y además la desocupación afectará mucho más. Mira, 1 de cada 2 mujeres están perdiendo su empleo ahora que estamos hablando, 1 de cada 2. Y la otra cosa muy importante es que las mujeres están en sectores más, yo diría, más vulnerables. En el sector salud hay 73% de mujeres que ganan 26% menos que hombres que hacen trabajo equivalente. Entonces, hay una cantidad de temas y la sobrecarga del trabajo no remunerado está cayendo sobre las mujeres. Fíjate, en la economía del cuidado, que es lo que deberíamos estar hablando, ¿verdad? La contribución de las mujeres a la economía no la estamos valorando, no la estamos visibilizando. Tenemos que romper ese silencio estadístico porque las mujeres trabajan más del triple del tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, en primer lugar. Y en segundo lugar, además de aquellas que sí están ocupadas, tienen que regresar a su casa a hacer el doble de sus tareas. Y además, yo diría, están en sectores de informalidad muy afectados por la crisis. Entonces, propuestas concretas. El ingreso básico de emergencia tiene que ir dirigido sin duda a las mujeres. Tenemos que garantizar un salario mínimo a las mujeres que están trabajando en servicios básicos de limpieza, de sanitización. ¿Cuántas mujeres no están ocupadas hoy día en sectores de gran informalidad a las que tenemos que llegar por lo menos con un ingreso mínimo, con un salario mínimo? Y creo que la economía de los cuidados tiene que ser prioritaria en las políticas fiscales. En la parte de la violencia ha aumentado brutalmente, la violencia intrafamiliar. Las mujeres están viviendo con sus torturadores en cierta medida. Entonces, tiene que haber definitivamente planes muy concretos para apoyar a las mujeres y apoyar la economía del cuidado. Muchas gracias. Y Leonel, aquí hay una catarata de preguntas. Algunas son supongo que serán gente o seguidores o personas dominicanas
No, quiero agradecerles a todos ellos las preguntas que han formulado de una manera copiosa. Hay una que se repite y es tu opinión sobre el manejo que se ha dado la pandemia en este momento en República Dominicana. Si es difícil referirse a un tema tan local, pues yo quisiera ampliar la pregunta diciendo que si ha sido, ¿cuál es tu opinión sobre este tema que se está comenzando apenas a discutir de lo que se llama la biopolítica, que es de qué manera el aislamiento le ha permitido a algunos gobiernos en la región legislar utilizando facultades propias de los estados de excepción y han convertido los estados de excepción en una excepción de estado. Es decir, hay un desequilibrio de poderes, evidentemente, los congresos funcionan virtualmente, pero no es la mejor manera que se pueda en este momento hacer una tarea, por ejemplo, de control político. También han recaído algunas de estas medidas en el uso excesivo de la fuerza. Hay insatisfacción por el comportamiento de la policía en algunos países, por la respuesta excesivamente agresiva a la protesta social, sobre la diferencia entre la protesta social y la protesta, digamos, de asonado, la protesta violenta. ¿Hasta qué punto esta democracia en la cual creíamos y estamos todos comprometidos con estos cambios de agendas electorales, con esta proscripción de candidatos, se va a afectar con esta pandemia? Bueno, yo diría, la primera reacción que se ha tenido en República Dominicana, como en el resto del mundo, en relación a la pandemia, es algo que nos viene muy de atrás. Toda reacción frente a una enfermedad contagiosa es siempre el aislamiento o el confinamiento. Eso está desde la plaga de Justiniano hasta la peste bubónica, la peste negra, la influenza española. La reacción que siempre se tiene es cómo evitar la propagación del virus, la propagación de la enfermedad contagiosa a través del aislamiento. Eso es inevitable. Eso tiene origen medieval, si se quiere. Y por tanto se sigue aplicando hoy día en todas partes del mundo y no ha sido la excepción aquí en la República Dominicana. Algunos entendían que la primera reacción debía ser confinamiento total, aislamiento total. Algunos países lo hicieron. Israel, por ejemplo, aplicó confinamiento total. Luego de la culminación del confinamiento, se produce una reactivación de la economía y una reinserción social. Parece, sin embargo, que no se fue prudente o no se hizo en forma gradual y ahora el país vuelve a un segundo confinamiento. No bastaba haber hecho el confinamiento total, se requiere volver de nuevo a otro confinamiento. Lo que indica que no basta por sí solo haber hecho ese aislamiento, sino que la incertidumbre que predomina, la tensión que hay entre salud y reapertura económica debe llevarse en forma prudente y de manera gradual, porque hasta ahora nadie ha tenido la respuesta definitiva. En China se hizo y se logró contener la propagación del virus, pero hacia el mes de junio, julio volvieron a aparecer otros infectados. Entonces, como no sabemos bien qué va a pasar en España por igual, el confinamiento, no se puede salir a la calle, hay restricciones a la libertad, ¿no? Esas limitaciones a la democracia a que usted se refiere, Ernesto, sí se está dando, pero es para, digamos, una protección a la salud de la ciudadanía. Y resulta que a pesar de haberse aplicado, pues de nuevo hay un retorno y se está hablando de una segunda oleada del coronavirus, para generar todavía mayor incertidumbre sobre la situación. En todas partes, los estados han reaccionado estableciendo medidas de excepción, medidas de emergencia, con la finalidad de justamente proteger la salud. Pero al prolongarse tanto, ya vamos al 7º mes, la gente está en una situación de hastío y no resisten más estar en los hogares y los niños tienen que salir a jugar y necesitan la escuela y nada de eso se está produciendo. Y por consiguiente hay una situación de angustia colectiva, ¿no?, que se expresa en manifestaciones públicas en algunos lugares pidiendo la reactivación inmediata y el fin del confinamiento. Ahí hay un problema ya de tipo social que se mezcla con, digamos, con la normativa de un sistema político. La gente en el hastío, en el hartazgo ya del aislamiento está protestando en lugares como Alemania, en Berlín, en Estados Unidos, que quieren volver a una normalidad.
Eso todavía no lo sabemos. Visto que la solución definitiva a este problema será la vacuna. Y sobre la vacuna hay una gran batalla también. Hay una batalla por el posicionamiento, el prestigio, la economía, lo que todo esto implica. Y por lo tanto, pues todavía no tenemos una respuesta definitiva sobre este problema. Lo que sí sabemos es que en algún momento la pandemia va a pasar, como pasan todas, ¿verdad? Y el temor nuestro es que puedan reaparecer otras pandemias en el futuro inmediato debido a una serie de factores estructurales del mundo contemporáneo que tienen que ver con la sobrepoblación, que tiene que ver con el proceso acelerado de urbanización que hemos tenido y digamos, la falta de políticas adecuadas de protección del planeta. La combinación de estos factores ecológicos, demográficos y de urbanismo, pues sin duda alguna que están creando una situación explosiva en el planeta que se manifiesta en la emergencia de pandemias hasta ahora desconocidas por la humanidad. De manera que una época en que vamos aprendiendo en el día a día. Sin duda los médicos hoy saben más que 6 meses atrás acerca del tipo de tratamiento que aplican los pacientes de coronavirus. Eso es cierto, pero no encuentran una solución definitiva al problema. Y mientras no se resuelve el tema sanitario, todavía no se tiene claridad definitiva sobre la situación económica, social y ecológica del planeta en sentido general. Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo, se nos acabó casi el tiempo. Creo que ha sido una excelente conversación. Casi que tenemos ya una agenda de lo que deben ser este ciclo de cátedras hacia adelante sobre la pospandemia, que iremos implementando con nuestros equipos, a los cuales además hay que agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo para esta conexión y para mantener esto. A las personas que nos han enviado sus inquietudes, muchísimas gracias. Vamos a procesarlas, nuestros equipos, y a contestarlas, y las tendremos por supuesto muy en cuenta. Yo diría que para terminar, que de aquí podríamos decir que ha habido unas lecciones aprendidas de la pandemia. La primera, que no podemos abandonar el concepto de tener un Estado comprometido con la producción de unos bienes sociales básicos. Temas como la salud, la educación, no pueden ser privatizados totalmente. Tienen que haber una responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a esa salud, y no debe ser solamente una salud curativa, sino también una salud preventiva. No teníamos modelos epidemiológicos para enfrentar la pandemia, no teníamos buenos modelos estadísticos, improvisamos, los presidentes, como lo decía Leonel, hicieron lo que tenían que hacer, que era cerrar la casa para que no entrara el enemigo, pero tenemos que prepararnos hacia adelante. Segundo, hay que reevaluar el concepto de la investigación científica. Nosotros estábamos investigando mucho en inteligencia artificial y muy poco en inteligencia de calidad de vida y menos de calidad biológica. Solamente han aparecido 2 o 3 antibióticos en los últimos 20 años. Tenemos entonces que hacer un replanteamiento del tema de la investigación. Lo que dice Alicia es totalmente cierto. Tenemos que hacer un nuevo modelo de respuesta social. Estos 35, 40 millones de pobres adicionales que nos van a retrotraer, devolver el reloj de la historia como el túnel del tiempo a 15 años de esfuerzos por tratar de nivelarnos como una de las regiones más desiguales, pues tiene que llevar a un modelo distinto de desarrollo y a un modelo de financiación en el cual, como decía Leonel, haya mucha más cooperación internacional, se fortalezca el multilateralismo, lo que podríamos llamar en el sur un alineamiento activo. Y por supuesto muchos de los que están haciendo preguntas no me perdonarían porque he visto sus consideraciones, si no dijera para terminar que yo creo que una de las lecciones aprendidas más importantes es que tenemos que volver a integrarnos. Nunca había estado tan desintegrada la región como hoy y nunca había sido tan importante estar integrados como en este momento para haber respondido unidamente a todos estos desafíos y a lo que viene hacia adelante, que quizás es tanto más doloroso que lo que hemos pasado durante estos meses.
La región tiene que integrarse no en el sentido de hacer más acuerdos de libre comercio, que eso es integración comercial, sino en el sentido de una integración de verdad, que reconozca nuestra condición de tener una misma ciudadanía, una misma identidad, que nos permita desarrollar obras de infraestructura, que nos permita crear cadenas sociales de valor. Toda esta terminología que ha venido acuñando muy bien Alicia en su paso por la CEPAL, tenemos que convertirla en políticas públicas en los países, y la única manera de hacerlo es a través de agendas comunes, que son las que se consiguen en la integración. De nuevo, muchísimas gracias, Alicia, en nombre de Leonel y en el mío propio como anfitriones de esta cátedra. A los que nos están escuchando, habrá nuevos anuncios sobre nuevas cátedras, y no sé si Leonel quiere hacer una despedida final, ya que en este momento eres el anfitrión, porque esto se está originando en República Dominicana. Sí, pues pienso, Ernesto, que has hecho un magnífico resumen de las lecciones aprendidas de esta situación de la pandemia, y sobre todo eso, ¿no? La necesidad de fortalecimiento del Estado como la institución que está en capacidad de proveer los servicios públicos de salud, de educación y de todo lo que significa esencial para la vida, ¿no? Para una vida útil, para una vida productiva, dentro de un marco de sociedad organizada para el desarrollo sostenible. De manera que yo creo que las lecciones resultan muy claras. Yo pienso que las intervenciones de Alicia también han sido formidables para esclarecernos el panorama que tenemos en la región y en el mundo con respecto a este que constituye el principal desafío que ha tenido el mundo y América Latina en los últimos 100 años, como acertadamente lo ha manifestado en distintas ocasiones la CEPAL en sus importantes publicaciones. De manera que verlo en esa dimensión y en ese contexto, el más grande desafío de un siglo que hemos tenido, y por tanto se va a requerir mucha imaginación, mucha creatividad y mucha voluntad política para salir todos de esta situación tan crítica y tan severa para nuestra existencia. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias. Te queremos ver para despedirnos. Y por supuesto, muchísimas gracias, Ernesto, Leonel. Un placer Alicia, participar. ya se nos fue. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Alicia. Bueno, hasta Gracias. luego. Gracias, Alicia.